Los dominicanos están sumamente preocupados por el impacto en la economía que tendrá la guerra en Medio Oriente, pero el gobierno asegura que está tomando todas las medidas del lugar. ¿Y sabía usted que el turismo sigue su crecimiento? En febrero registró un aumento de un 13%. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos como siempre aquí en Primer Plano, compartiendo con ustedes los principales hechos noticiosos ocurridos en el mundo y en el país a través de Ahora Televisión, Canal 3, EN Televisión aquí en Santo Domingo, TV Quisqueya en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, Vega Visión para toda la provincia de La Vega y el país, así como Mía Visión en Puerto Plata y Bella Visión en la Altagracia. A través de esa red de canales llegamos a todo el mundo. Y el conflicto, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa complicándose, lo que se inició como una operación militar que en principio el presidente norteamericano aseguraba de que serían varias semanas, ahora se habla de más de 5 semanas. Los iraníes amenazan con extender el conflicto en todo Medio Oriente y esa situación pone tensa, volátil, si se quiere, lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que es esencial para estos tiempos. E incluso el precio, el nerviosismo es tal que en ocasiones en esta semana se vio como el barril del petróleo superó los 115 dólares y rozó los 120 dólares el barril, y de un momento a otro, tras una declaración del presidente Trump, bajó a 80 dólares, el barril. Toda esa inquietud, toda esa inestabilidad se refleja en la economía, y la pregunta es, ¿qué capacidad tenemos nosotros si el conflicto se prolonga por varios meses para dar respuesta? Veamos el análisis que hace el decano de la Facultad de Economía de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán empieza a impactar República Dominicana, y es que promete afectar más que solo el precio de los combustibles, ya que con el alza del precio del barril de petróleo se verán impactados el sector electricidad, sector turismo e incluso el dólar. En términos netos, son más los efectos negativos que pueden afectar a esta economía y puede obviamente dar al traste con este cambio en el ciclo económico, esta reacción positiva al crecimiento económico que ha tenido la República Dominicana. El barril de petróleo ahora vale por encima de 100 dólares, generando distintas expectativas, y según el decano de la Facultad de Economía en la UAS, Antonio Siriaco, la economía lo sufrirá, pero la magnitud del daño aún está por verse. Entonces, claramente, la República Dominicana no va a alcanzar la meta que se trazó para este año en un 4%. Esperemos que este proceso, este conflicto, se resuelva lo más pronto posible, porque es obvio que el daño estaría muy supeditado a cuánto se va a prolongar este proceso. Siriaco además comprende que el gobierno debe tomar medidas para mitigar el impacto. Entonces, lo primero que pienso yo que el gobierno va a tomar es sencillamente subsidiar los combustibles o subsidiar la tarifa eléctrica.
Dentro de ese contexto también tiene que establecer un programa de eficientizar el uso del combustible o eficientizar el uso de la energía, porque son claramente dos fuentes importantes que necesita la economía, pero en un contexto de guerra también hay que priorizar y hacer que el uso sea mucho más racional. Los economistas ven a la administración de Trump como responsable de la inestabilidad que genera esta variación de precios, por lo que aseguran que muchas medidas tendrán que ser revisadas. Y algunas de esas medidas tienen que ver con el subsidio, lo que decía Siriaco, porque para que usted tenga una idea, la semana pasada el subsidio que pagó el gobierno para evitar llevar el precio, colocar el precio real de la gasolina que usted y yo y todo el mundo consume, el gasoil, fue de cerca de 600 millones, es decir, 500 millones y algo se pagó en subsidio la semana pasada. Esta semana, ante la situación, se estima que el gobierno tendrá que aportar más de 1.000 millones para subsidiar. Entonces la pregunta de mucha gente es, ¿qué tanto resistirá el gobierno subsidiando el combustible si el precio del petróleo se dispara y se mantiene por alguna semana por encima de $100 el barril? Entonces, si se sinceriza el precio del barril, estamos hablando que habría que aumentarle entre 15, 20 o 25 pesos a cada uno de los derivados del petróleo por galón. Imagínense la situación. Veamos esta otra historia sobre un tema que hay que darle seguimiento. El alza del precio del barril de petróleo, impulsada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, promete impactar significativamente la economía de República Dominicana, no solo en el costo de los combustibles, sino también en sectores clave como la electricidad, el turismo y el comportamiento del dólar. Por su lado, el gobierno asegura que el país se encuentra listo para la amenaza de inestabilidad que trae este conflicto, aunque no revela predicciones sobre cuánto durará la situación en aprietos. Predecir una situación internacional de esta magnitud sería muy aventurado de parte de cualquiera que lo haga. Pero lo que yo le puedo decir a todos y todas las dominicanas es que la República Dominicana está preparada, está abastecida y tiene los niveles de seguridad necesarios para sortear esta situación internacional. Sin embargo, este dato ausente es preciso para ayudar a los sectores industriales y empresariales a prepararse mejor. Dependiendo de la duración que tenga este conflicto, pues entendemos de que pudiera también tener un impacto ya en los precios internacionales del gas, en los precios del transporte, la logística, el precio en los fletes y por supuesto un impacto directo en los precios de la materia prima que importamos. La gran interrogante es qué tiempo durará este conflicto y qué capacidad hay para mitigar los efectos que está generando. Anuncios como lo que hizo el G7 de poner a disposición parte de las reservas o la señal que ha dado los Estados Unidos de un desescalamiento en las próximas semanas pueden traer alivios. Hay dos países en el mundo, los que producen petróleo y los que nosotros consumimos petróleo. Y el impacto que esto tiene en las finanzas públicas es importante y ojalá en las próximas semanas haya mayor claridad. Ante este panorama internacional incierto, tanto las autoridades como el sector empresarial se mantienen vigilantes del desarrollo de la crisis, conscientes de que la evolución del conflicto será determinante para medir sus efectos en la economía dominicana y para definir las acciones que permitan reducir posibles repercusiones en los distintos sectores productivos del país. Bueno, hay quienes aseguran que eso es imposible porque que el gobierno elimine el impuesto que le ha colocado al precio de los derivados del petróleo, lo que le da un importante ingreso al gobierno. Si el gobierno, por ejemplo, eliminara eso, los precios llegarían más baratos. Para que usted vea, para que usted tenga una idea, en términos simples, cada año el gobierno recauda más de 100.000 millones en impuestos al combustible, lo que significa que son unos 7.000 millones al mes.
lo que quiere decir que son 230 millones aproximadamente cada día que gana el gobierno con el impuesto que recibe por los derivados del petróleo. Entonces, el gobierno no es verdad que va a dejar de recibir ese dinero, porque ahí sí es verdad que, como dicen los dominicanos, se descuadra. Hay que insistir en que hay que hacer las acciones que haya que tomar, porque ese mismo discurso, lo que dice el ministro de Industria y Comercio, también en un mensaje de tratar de llevar tranquilidad a los dominicanos de que el gobierno ha tomado todas las previsiones del lugar, primero porque la refinería dominicana de petróleo tiene capacidad de almacenamiento de una cantidad específica. No es como la gente entiende, que tú puedes comprar combustible suficiente y tenerlo ahí. No, no. La capacidad de la refinería dominicana de petróleo es exactamente de 45 días. Es decir, si prolonga una crisis que dura 2 o 3 meses, el gobierno que compra el petróleo en futuro no tiene capacidad de tener más de 45 días de combustible en sus almacenes para atender la demanda del combustible. Hay que ajustarse los pantalones ante esta situación. Veamos la reacción que ha provocado esta crisis en el Congreso. Los diputados entienden que el gobierno debe analizar las consecuencias de ese conflicto, reuniendo a su gabinete y tomar las medidas necesarias para evitar males mayores. Pienso que al revés, lo que debe inmediatamente el gobierno es convocar a su gabinete, su equipo económico y quién sabe si pensar en hacerlo más amplio en el sentido de la consulta que deben hacerse con otros sectores de la sociedad. Porque realmente la dimensión del impacto todavía no lo sabemos, estamos sintiéndolo de manera inmediata. Y con asuntos, por ejemplo, que tengan que ver con la geopolítica y analizar todos los parámetros económicos que puedan derivarse de esa guerra. Porque de continuar esa guerra unos meses más, la situación va a ser muy difícil para la República Dominicana. Otros diputados entienden que las autoridades dominicanas deben trabajar en la austeridad del gasto público. No, el gobierno debe de aplicar austeridad en el gasto público, que sea un gasto de mayor calidad, disminuir gastos superfluos y tratar de absorber en lo posible los aumentos que vienen. Que el gobierno debe de tratar de reducir los gastos innecesarios, de tal manera que la ayuda social pueda llegar a los sectores más desfavorecidos económicamente y también a los sectores productivos de la nación. Los legisladores estiman que el presidente Luis Abinader debe actuar con cautela con relación a la guerra y abogar por la paz en el mundo. Ya los efectos de la guerra en Medio Oriente comienzan a sentirse en la República Dominicana. El precio del petróleo sobrepasa los $100 el barril. También han aumentado los fletes. Y según los diputados deben tomarse las medidas pertinentes, ya que los efectos económicos pueden ser catastróficos para el país. Bueno, y en medio de todo este conflicto, por ejemplo, Irán, desde el principio de que comenzó el tema, ha dicho que tomará medidas represivas, cerrará lo que tiene que ver el estrecho de Hormuz, donde cruza el 20% del petróleo que se moviliza en el mundo. Veamos otra historia. La guerra contra Irán mantiene paralizadas las operaciones en el estrecho de Hormuz. Más de 800 buques petroleros siguen varados en toda la vía marítima. En el fin de semana se produjo un aumento del 10.21% en el petróleo Brent y se oferta $102.11 el barril.
mientras que el petróleo de West Texas ha tenido un alza de 14.95% y se vende a $104.08. De su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alza en el petróleo es un precio muy bajo a pagar por la amenaza que representa Irán. En el mercado hay preocupación ante la suspensión en las exportaciones del producto, en caso de prolongarse la crisis en el Medio Oriente, con la intensificación de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, con represalias del régimen islámico. La permanencia del cierre de Estrecho de Hormuz genera incertidumbre, ya que por ese corredor de 33 kilómetros se moviliza el 20% del petróleo del consumo global, además del 84% que va dirigido a los mercados de China, Japón, India y Corea del Sur. Su cierre también perjudica la oferta de gas, de productos farmacéuticos y mercancías provenientes de Medio Oriente y de Asia, por lo que se teme por una parálisis en la economía global en caso de extenderse el conflicto armado en el Golfo Pérsico. Bueno, todo eso son datos que están ahí. El gobierno ha dicho, reitero, que está tomando todas las medidas del lugar. Otros sectores entienden que debe ser más genérico, cambiar incluso su narrativa, porque un aumento en el precio del barril del petróleo, por ejemplo, fíjense el nivel del precio que hay del barril del petróleo y sus derivados antes del conflicto. Entonces, cuando se complique la situación, ¿qué va a pasar con el petróleo que compra República Dominicana, que es el petróleo en Texas? Estados Unidos permitirá que se compre todo el petróleo que quieran los países de la región para mantener la estabilidad. Esas son cosas que habría que ver. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva, porque cuando regresemos les diremos por qué sigue el conflicto entre obreros y patronos y cuál es la manzana de la discordia. Ya regresamos.